¿Cómo están, amigos de Videos Bolivia? A continuación les presentamos la siguiente noticia. En Bolivia hay preocupación por la decisión de Argentina de instalar mallas en la frontera con Bolivia. Por su lado, desde Argentina, Salta confirmó la licitación para construir un cerco de 200 metros en la frontera con Bolivia. Escuchemos las valoraciones desde el Senado en Bolivia. ¿Cuál es la principal preocupación y cómo ven esta intención de Argentina? Y posteriormente, la posición de Argentina y la explicación de por qué quieren instalar estas mallas en la frontera con Bolivia. Escuchemos y luego continuamos. Bueno, a ver, no es una práctica de buena vecindad, dicen algunos asambleístas. ¿Le interesa a la Argentina tener buena vecindad con Bolivia? Sí, no, ¿por qué? ¿Le preocupa al gobierno de Milei lo que está pasando en la frontera con Bolivia? Sí, bastante. Por eso es que hace un par de semanas atrás se movió un importante contingente a la frontera, contingente para hacer controles en cuanto a la salida, entrada, el tema narcotráfico y todo aquello. ¿Cómo se ve en la Asamblea Legislativa esto que está ocurriendo? La Cancillería dice que va a pedir algunas explicaciones, pero más allá de aquello, desde la Asamblea, ¿qué se puede accionar? ¿Qué acciones se pueden tomar? Estamos con el senador Gutiérrez, a quien le agradezco mucho por estar con nosotros. Senador, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Cómo está, Jorge? Muy buenas noches. Bueno, consultarle sobre las acciones que la Asamblea podría tomar respecto a este tema de las decisiones que está tomando el gobierno de Milei para proteger su territorio y la frontera con Bolivia. Bueno, nosotros consideramos de que las decisiones de cada estado, de cada gobierno, en la medida en que no afecten a otro estado, a otro gobierno, a otro pueblo, necesariamente se va a respetar, pero en temas como son relaciones internacionales, fronteras comunes, debemos seguir a la luz del derecho internacional, porque hay principios, Jorge, que dan directrices y lineamientos para asumir una determinada conducta, una determinada actitud con relación a políticas públicas. Estamos hablando del principio de coordinación, cooperación y solidaridad entre estados y pueblos que debe existir. En procesos de integración como que nosotros hemos ingresado en la gestión 2024, al proceso más importante de integración como es el Mercosur, donde Bolivia y Argentina son miembros plenos, este último, en este caso Bolivia, bueno, deberíamos trabajar en resolver de manera coordinada, de manera planificada, privilegiando el diálogo y la solución pacífica de nuestros problemas, de nuestros conflictos que puedan emerger naturalmente por estos temas vinculados. Y obviamente no olvidemos aquí el tema central. A decir del gobierno de Milei, Jorge, es que están preocupados el tema del narcotráfico, el tema del contrabando, obviamente son delitos transnacionales. Nosotros hemos asumido, por ejemplo, la regionalización como método de lucha para combatir el tema del narcotráfico. Y ahí obviamente intervienen pues dos o más países cuando se ponen de acuerdo para luchar de manera unida contra este flagelo que está azotando a la humanidad, como es el contrabando y el narcotráfico, fundamentalmente. Además, cuando se habla de trata y tráfico. Muy bien. En ese sentido, Jorge, termino la primera idea, no es tomar una decisión apresurada de manera unilateral como ha definido el gobierno de Argentina, cuando debería ser de manera coordinada a través del diálogo entre dos hermanos países como es Bolivia y Argentina. Por eso es que nuestra Cancillería del Estado hizo conocer un comunicado, ha demostrado su preocupación y está pidiendo información con relación a los alcances y a los objetivos verdaderos y reales que tiene esta intención por el momento. Yo creo que esto tenemos que pararlo de aquí en adelante para que no se materialice. Bueno, a partir de este tema, decían algunos asambleístas que escuchábamos en la nota que antecedía la entrevista,
estas no son prácticas de buena vecindad. Hay una distancia muy grande, ciertamente, ideológicamente, de posición entre el gobierno de Milei y el gobierno de Arce, entre el gobierno de Bolivia y el gobierno de la Argentina. Esta distancia ideológica, esta diferente forma de ver lo que es la administración del Estado que tiene la Casa Rosada y lo que se tiene acá en Plaza Murillo. A Argentina le interesa tener buenas relaciones con Bolivia, buena vecindad con Bolivia, en esa frontera de Aguas Blancas, que es precisamente la que ahora se habla de un enmayado. Hace unas semanas habían militares allá. Bueno, creo que Argentina y a su gobierno, no a Argentina, el pueblo argentino, nosotros hemos tenido la oportunidad de poder visitar al pueblo argentino, no es así, no es la mentalidad. Pero creo que un gobierno a la cabeza del señor Milei es que ha optado una forma de hacer política, una forma de definir sus políticas públicas, pero cuando se trata de relaciones internacionales, reitero, de fronteras comunes que atijen a dos estados, a dos países, no debería adelantarse, no debería tomarse una posición unilateral. En ese sentido, no le interesa tener una relación basada en la cooperación, en el diálogo, trabajar en propuestas de desarrollo común para ambos países. No, definitivamente está privilegiando lo político, lo ideológico. Es más, creo se está incorporándose una lógica de electoralización. No olvidemos que este año nosotros vamos a tener unas elecciones generales y de por ahí nacen estas ideas y no es para nada decir que entre el gobierno de Donald Trump, que ha asumido recientemente, y el gobierno de Javier Milei, hay pues una sintonía, una afinidad, que en definitiva privilegian la confrontación, la violencia, cuando en realidad nosotros en los procesos de integración de América Latina deberíamos ir avanzando a través del diálogo. En la práctica, Jorge, hemos tenido, por ejemplo, muchas reuniones, encuentros binacionales. Recordará, entre el gobierno de Luis Arce y el gobierno del Perú, tuvimos una reunión, un gabinete binacional, donde se abordó temas relacionados al narcotráfico, a la lucha contra el contrabando, temas de integración, desarrollo económico, social, cultural, porque en definitiva somos hermanos, somos vecinos, somos países que compartimos los mismos objetivos y no es la excepción con la Argentina. Estamos construyendo así. Este último visitó el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, en este caso, para abordar temas que hacen a dos países, a dos estados, y obviamente estos temas saltan a la vista. Nosotros estamos muy de acuerdo en luchar contra el contrabando, contra el narcotráfico, pero no de esta forma cuando un país o un gobierno, en este caso, decide unilateralmente construir muros. No es posible. Nosotros creo que debemos tender puentes. Son otros momentos que vive nuestro país, nuestros países hermanos, así que ojalá se quede simplemente en una intención y no se materialice, porque esto, además de ser un precedente negativo, no vaya a ser de que aquí en adelante se materialice y no solo sea 200 metros, se pueda extender como una lógica, como una práctica que en definitiva rompe los principios de las relaciones internacionales, de los procesos de integración que debe existir entre los países de América del Sur, América Latina y el mundo. Pero cabe también la posibilidad y el riesgo de que el gobierno de Argentina endurezca más la posición frente a la frontera o en la frontera con Bolivia. Ya se han hecho operativos, se han desplazado militares hace algunas semanas atrás. Ahora viene el tema del enmayado. No es que esto ha ido hacia atrás, sino que progresivamente se han ido incrementando algunas acciones. No deja de existir el riesgo de que Argentina tome otras decisiones en la frontera, senador. Sí, existe este riesgo, desde luego, pero hay que activar, Jorge, mecanismos diplomáticos. Ya se pidió el informe. También nuestro personal diplomático asentado en el exterior, en este caso en la República Hermana de Argentina, debe actuar de manera inmediata. Nosotros siempre vamos a apelar a los mecanismos del diálogo, los mecanismos diplomáticos,
deben, ante todo, primar. Está bien de que cada gobierno esté preocupado, es mejor, pero actuar de manera conjunta. Yo vuelvo a la regionalización de la lucha contra estos flagelos y tomemos eso, que también podamos tener oportunidades para denunciar. No hay que descartar todos los mecanismos que nos permitan denunciar y frenar esta intención que tiene el gobierno de Milei a través del gobierno de Salta. Está el sistema interamericano de los derechos humanos, está el sistema de Naciones Unidas, los mecanismos de integración como es la OEA, el Mercosur y otros mecanismos que nos permitan frenar. Así que de aquí en adelante todos unidos, más allá de nuestras diferencias políticas, programáticas que afloran cada día aquí en nuestro país, pero yo creo que hay temas que no se debe mezclar, que debemos separar absolutamente entre lo que es asuntos internos, pero en lo que también significa fronteras comunes que hacen a dos o más países. Muy bien, estaremos atentos a las respuestas que reciba la Cancillería boliviana a esta nota de queja, esta nota de solicitar mayor información respecto a esta decisión de un enmayado. Reitero, no es la única acción, ya se han tomado acciones anteriores en la frontera, esta viene a ser una más y como van las cosas, Patricia Bullrich del Ministerio de Interior en Argentina podría, junto con, por supuesto, en la coordinación con el presidente Milei, tomar algunas otras acciones en lo que ellos entienden y lo han expresado como una frontera peligrosa o como una frontera caliente, como le llaman precisamente allá en la Argentina. Le agradezco mucho, senador. Muy buenas noches. Esas serán las palabras de este senador, quien explicaba cuál era la preocupación mayor para tratar en el Senado la intención de Argentina de instalar las mallas en la frontera con Bolivia. Ahora escuchemos la posición de Adrián Sigarán, autoridad de aguas blancas en Argentina. Escuchemos las palabras de quien dice que hay una interpretación equivocada por parte de Bolivia al respecto de la instalación de las mallas en la frontera con Bolivia. Escuchemos y luego continuamos. De Bermejo, qué tiene que hacer o qué no tiene que hacer. Entonces no entiendo qué es lo que pretende Cancillería boliviana, porque repito, a la terminal de Aguas Blancas se la va a unir a Migraciones de Argentina y esa distancia entre esos dos edificios son 200 metros que van a estar alambrados porque la gente entra y pasa de un lado para otro sin registrarse por migraciones ni argentinas ni bolivianas. Entonces el gobierno nacional va a hacer una suerte de L en donde la parte larga de la L va a ser este alambrado y la parte corta va a ser prefectos y gendarmes que van a estar distribuidos en la playa, digamos, del río Bermejo, porque, repito, esto es paralelo al río Bermejo, 500 metros, donde la frontera es el río, no el ejido urbano de Aguas Blancas. Bien, quiero que usted haga referencia, señor Sigarán, a este comunicado, Juan Carlos. Lo leemos al comunicado, tenemos también preguntas desde La Paz. El Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia expresa su preocupación ante el anuncio del gobierno de Argentina de instalar una cerca de 200 metros en la frontera entre ambos países. Los temas fronterizos deben ser tratados por medio de mecanismos de diálogos bilaterales establecidos entre los estados para encontrar soluciones coordinadas a temas en común. Cualquier medida unilateral puede afectar la buena vecindad y la convivencia pacífica entre pueblos hermanos. En este sentido, el Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia solicitará a través de los canales diplomáticos la información sobre este tema para emprender las acciones que corresponda. Bolivia continuará apoyando el diálogo constructivo como la vía para solucionar los asuntos de común interés. Juan Carlos. Bien, es el comunicado de la Cancillería boliviana en este sentido, pero quiero que escuche, Adrián, también lo que dijo el ministro de Justicia de Bolivia con relación a esta situación y la posible vulneración de derechos internacionales. A ver, lo escuchemos al señor César Sáenz. Consideramos que la simple idea, más aún si se convierte en una política pública o en un mandato del presidente de Argentina, es vulneratorio de los principios más elementales de convivencia pacífica del derecho internacional. Tanto Naciones Unidas como la Organización de Estados Americanos deberían de condenar esos hechos. Espero que solamente sea un anuncio y no algo real.
Adrián, queda claro que no es un anuncio. Usted nos acaba de decir que se está ejecutando y es más, este proyecto se lo viene ya ejecutando desde hace algún tiempo. ¿Es vulneratorio de algún derecho internacional esto que están haciendo? Repito, es un alambrado dentro del ejido urbano del municipio de Aguas Blancas. No veo... para mí está mal informado el ministro y no le informaron como corresponde. No tiene nada que ver una acción bilateral ni ninguna violación hacer un alambrado dentro del municipio de Aguas Blancas. La frontera es el río y esta obra paralela al río es de 500 metros de distancia al eje del río, así que la verdad que no entiendo qué es lo que está diciendo el ministro. ¿Cuál es el objetivo en sí de la construcción de este alambrado? El objetivo en sí es volver a instaurar un orden. La gente, por una cuestión común y falta de control fronterizo, llegaba a la terminal e inmediatamente saltaba hacia la orilla del río, encaraba hacia las Chalanas y pasaba a Bolivia. Por lo tanto, evadía el control en conjunto o bilateral que tiene Argentina y Bolivia. O sea, los salteaban directamente, no entraban, digamos, no salían por Argentina ni entraban por Bolivia, saltaban una cerca. Que hace de contención por inundaciones del río Bermejo. Del lado de adentro debe tener 30 a 40 centímetros y del otro lado 1,5 metros, 2 metros. Entonces ponían una suerte de tarima que hacía de escalera y todo el mundo andaba por ahí. O sea, nadie entraba y salía del país. Y esto no tiene nada que ver con los bolivianos. El 90-95% que usa migraciones son ciudadanos argentinos que van a comprar a Bolivia, así que por ahí leí que podría ser una medida contra los bolivianos. Bolivia prácticamente no va a comprar a Argentina o es menor en relación a cómo pasan argentinos a Bolivia, de 1.500 a 3.000 personas por día. Entonces, para evitar esto, en principio se pusieron gendarmes que evitaban que la gente salte, pero un grupo grueso empezó a pasar por migraciones y otro grupo empezó por ir por abajo de la terminal y salían a casas que les cobraban 500 pesos, una suerte de 2 bolivianos por entrar y 2 bolivianos por salir, que es otro delito de migraciones, digamos. Así que yo entiendo que el gobierno nacional detectó estas inconsistencias de que seguía la evasión, por lo tanto decidió hacer un alambrado que cubre este sector que yo les estaba comentando y formar una suerte de L, donde la parte larga de la L es el alambrado y la parte corta va a ser gendarme y prefecto en formación, evitando que la gente pueda ingresar a Chalanas si no es por migración. Bien, habla de control. Adrián, sabemos que el punto fronterizo, y en alguna otra oportunidad, en otro contexto lo hemos conversado, entre Bermejo y Aguas Blancas, entre Bolivia y Argentina, es complejo, no solamente por el contrabando que campea en el lugar, hemos hablado en alguna oportunidad de trata y tráfico, incluso tráfico de drogas, etcétera, etcétera. De lo que se trata, usted dice, es de mayor control. Mi pregunta es, ¿no ameritaba, porque esta es una cosa de dos, porque es un punto fronterizo complejo, por eso le decía el contexto, ¿no ameritaba conversarlo y hacer esto un trabajo conjunto con autoridades bolivianas y autoridades argentinas? Mire, desde que se implementó el Plan Güemes, que fue el 9 de diciembre, todos los días se les pide a las autoridades bolivianas que manden más gente a migraciones. Teníamos en Navidad, Año Nuevo y Reyes 10.000, 15.000 personas y Bolivia solo mandaba a una persona de migración. Entonces todo lo que podíamos acelerar con 4 o 5 de migraciones argentinas se entorpecía todo porque Bolivia mandaba una sola persona. Entonces las relaciones bilaterales son cuando las dos partes se entienden. Ahora, si el gobierno boliviano al día de hoy sigue mandando una sola persona, o sea, no atiende o no hace caso o no contesta reforzar la parte de migraciones de Bolivia, enhorabuena que este alambrado le haya llamado la atención y hayan reaccionado, porque de otra manera parece que no entienden. Claro, y no hay tiempo todavía antes de comenzar, digamos, con la construcción. Usted decía, yo no lo entiendo, tiene mal la información, de ponerse de acuerdo. Somos países
cercanos, países vecinos, que comparten muchas cosas, pero principalmente muchos intereses, ¿no? En el ida y vuelta de ciudadanos tanto de Argentina a Bolivia como de Bolivia a Argentina. Entonces, también hay tiempo, me imagino, de aquí en adelante de poder restablecer este diálogo que no se dio. Sí, por supuesto. Son tal el paso del puente internacional y el paso de Chalanas, y simplemente ellos mandan a una sola persona que se haga cargo de todo. Entonces llegan los colectivos y hay que esperar muchísimo tiempo hasta que atiendan, porque hay un solo delegado de migraciones de Bolivia. Por supuesto que hay tiempo, pero en este caso, esta obra, que repito, es solo un alambrado de 200 metros, que es la distancia que separa la terminal de migraciones, es un paso que nosotros entendemos que no tiene retroceso y que no va a afectar para nada. O sea, en todas las áreas de frontera de Argentina, porque también fui interventor de Salvador Massa, la gente entra por migraciones y el argentino por lo menos sale de migraciones y vuelve a ingresar por migraciones. Entonces, no se está pidiendo ninguna situación anormal más que aplicar la ley vigente, que todo ciudadano argentino o extranjero ingrese o egrese por migraciones. Esas eran las palabras de esta autoridad de Aguas Blancas, Adrián Sigarán, quien explicaba que hay una mala interpretación al respecto de la intención de instalar estas mallas en la frontera con Bolivia. Este interventor argentino ratificó que la construcción del enmallado de 200 metros en la ciudad fronteriza con el país está confirmada y calificó como ridículo el reclamo de Bolivia cuando los bolivianos nos llenan de toneladas de cocaína por acción u omisión, agregaba este funcionario. La Cancillería boliviana expresaba el fin de semana su preocupación ante el anuncio argentino de instalar este cerco de 200 metros e indicó que solicitará a través de los canales diplomáticos la información sobre este tema. En tanto, diplomáticos, analistas y políticos en Bolivia consideran que este cerco no solucionará el problema del narcotráfico con Argentina y que este país debió convocar a un diálogo bilateral. El embajador de Bolivia en Argentina, Ramiro Tapia, ratificó que no se tuvo una reunión de fronteras y no recibieron una nota formal respecto a la instalación del cerco. Tapia señaló que en los últimos años Bolivia es quien más combatió el narcotráfico. Mejor si lo hacemos organizadamente, compartiendo estos problemas. Y no era correspondiente señalar que con un alambrado van a frenar algo, dijo. Por su lado, Sigarán dijo que no hay colaboración del lado boliviano para el control de la frontera y agregó que no vemos que haya la misma intensidad que le ponemos nosotros para la lucha contra el narcotráfico. Para el análisis de Jaime Vizcarra, la solución a los problemas migratorios, aduaneros, comercio y narcotráfico y otros se atiende a través de comités de frontera que se reúnen periódicamente, pero entre medio el diálogo debe ser una constante. Para eso la tecnología hoy nos brinda tantas facilidades, declaraba, molesto por estas acciones. Para algunas autoridades bolivianas, Argentina actuó en contra de toda norma de buena vecindad. Responsabilizan a los diplomáticos bolivianos. Su tarea es enterarse de lo que se hace en el país donde prestan sus servicios, sobre todo si eso interesa a Bolivia. En Buenos Aires hubo falencia y en Salta el consulado de Bolivia está al parecer de adorno. Este plan argentino no se ha desplegado de la noche a la mañana, analizaban los expertos. El ejecutivo del Movimiento al Socialismo en Tarija, Andrés Meriles, lamentó que con esta acción Argentina está truncando el derecho que tienen los pueblos de conectarse, de tener una relación de amistad como hubo hasta ahora. Cuestionó a tiempo de advertir que esa decisión generará malestar social en Bermejo y en Aguas Blancas. El asambleísta José Yucra, quien además es oriundo de Bermejo, dijo que este cerco no solucionará los problemas de seguridad
que argumentan las autoridades argentinas. Más al contrario, generará tensión y perjudicará tanto a los pobladores de Aguas Blancas como a los de Bermejo. El ex embajador de Argentina en Bolivia, Ariel Basteiro, consideró también que la malla no soluciona los problemas argumentados por el gobierno de su país. Es algo que está en sintonía con lo que hace Donald Trump en Estados Unidos contra la migración. Basteiro recordó que por la frontera entre Bermejo y Aguas Blancas pasan diariamente entre 15.000 a 20.000 personas, ahora más desde Argentina hacia Bolivia debido al comercio. Y el narcotráfico no se va a detener con un alambrado de 200 metros, manifestó. ¿Qué opinan ustedes frente a este tema polémico? ¿Creen ustedes que este alambrado realmente solo provocará más tensiones entre los dos países? ¿Qué opinan? No olviden dejarnos sus percepciones al respecto frente a esta polémica noticia que al parecer Bolivia no se esperaba.